El presidente Andrés Manuel López Obrador no celebra la pérdida de registro del PRD. Dice que tiene muy buenos recuerdos, que ayudó a ese partido a que no existiera un bipartidismo gato pardo entre priistas y panistas. Y bueno, pues en ese sentido hay que recordar que López Obrador fue dirigente máximo del PRD. Ya después se corrompió. Dice que sirva de lección la pérdida de registro, pero no la celebra. Eso por un lado. Por el otro, habla de asuntos muy importantes, por ejemplo, el rescate de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Dice que sin este rescate estaríamos pagando lo doble en tarifas eléctricas y el precio de la gasolina estaría a 40 pesos por litro. Además, habla de otros temas como la importancia de la reforma que está avanzando para garantizar que la Guardia Nacional quede en manos de la Sedena. De lo contrario, se corrompería, como sucedió en los tiempos de Genaro García Luna, en donde además había pocos elementos efectivos de esa Policía Federal en operaciones de inteligencia y de seguridad, pero había muchos administrativos, no se construyó una institución potente, no había cuarteles, ahora los hay con la Guardia Nacional, y además prueba que la gente confía no solo en el Ejército, en la Marina, sino ahora también en esta Guardia Nacional, y por ahí señala que pues todavía los agentes de tránsito siguen considerados como de los más corruptos. Pero dice, no solo son los agentes de tránsito, sino hay algunos machuchones, bastante mordelones, así lo manifiesta el presidente López Obrador. Así que habla de este tema y de otros que tienen que ver con la agenda nacional. Le siguen preguntando en específico de Genaro García Luna, las implicaciones, porque hay que recordar que el día de ayer ya la Fiscalía de Estados Unidos ha solicitado formalmente cadena perpetua en contra de García Luna. Dice López Obrador que no solo se le investigó por los 6 años como secretario consentidazo de Felipe Calderón, sino por 10 años en el ejercicio de sus funciones. Hay que recordar que en los tiempos de Vicente Fox fue titular de la Agencia Federal de Investigación. En esos tiempos se hizo el montaje que difundió Carlos Loret de Mola. Solo para recordar, estimado Miguel, te vemos y escuchamos con mucho gusto. Adelante, buen día. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Viernes, que te quiero viernes, conferencia aquí en Palacio Nacional. Mucha información sobre la mesa y mensajes importantes del presidente López Obrador. Vamos por partes, Jorge Armando, porque el día de hoy el presidente López Obrador se tomó tiempo para contestar las preguntas de los compañeros reporteros. Hoy la conferencia matutina inicia con una explicación del trabajo que ha hecho esta administración para rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. Y también explica el presidente López Obrador, cuestionado si podría haber más adelante, hablando en administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, una reforma fiscal. Y el presidente explica cómo esta administración ha demostrado que si el gobierno es quien se aprieta el cinturón y no el ciudadano, se pueden mantener los programas sociales, se pueden tener recursos desde el gobierno, y muestra cómo esta administración, aplicando la austeridad republicana, eliminando los lujos en el gobierno, pues mantiene finanzas sanas. Además, recordemos que esta administración buscó que los grandes empresarios que antes no pagaban impuestos porque el gobierno les perdonaba el pago de impuestos, pues ahora sí pagan. Y con la contribución de los grandes empresarios y ahorrando, pues no permitir la corrupción y no permitir que existan lujos en el gobierno, pues se tienen ingresos suficientes para mantener programas sociales y no es necesario aplicar una reforma fiscal que explica el presidente López Obrador. Cuando se habla de reforma fiscal, cuando antes hablaban de reforma fiscal y decían los ciudadanos tienen que apretarse el cinturón, es porque aumentaban los impuestos. En esta administración no se aumentaron los impuestos, se rescató a la CFE, se rescató a Pemex y pues bueno, Pemex aumentó la producción en la extracción de crudo, en la producción de gasolinas, y la CFE pues ha ganado terreno frente a las empresas extranjeras que también generan energía eléctrica, y con ello se ha mantenido el precio estable tanto en el precio de la luz en los hogares como el precio de las gasolinas. Jorge Armando,
Luego se habló de la aprobación de las reformas, avanza el plan C. El presidente pues habla de la aprobación reciente que se dio en la Cámara de Diputados para la reforma, para los derechos, el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, y también habla de la reforma que también se aprobó recientemente en diputados. Ambas reformas pasan al Senado de la República, la reforma de la Guardia Nacional. De estas dos reformas, particularmente, Jorge Armando, como lo adelantas, el presidente pues reitera que si la Guardia Nacional está bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, se garantiza que no se echa a perder como pasó con la Policía Federal, que no llegue otro Genaro García Luna, un funcionario coludido con el crimen organizado, pues manteniendo la seguridad de los mexicanos. Jorge Armando, muchos temas sobre la mesa. Al final de la conferencia matutina, el presidente López Obrador explica, aclara que Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, permanece en el gobierno federal hasta que termine esta administración y que si se designa, si elige el partido Morena como dirigente de este partido, estaría llegando al partido Morena el 1 de octubre. También el presidente López Obrador al final de la conferencia matutina hace una reflexión sobre el Partido de la Revolución Democrática, quien el día de ayer, pues el INE confirma que pierde su registro como partido político nacional, es decir, el PRD, pues ya se confirma que se desaparece como partido político de nuestro país, y el presidente hace una reflexión de que este partido ayudó a que se avanzara mucho, a ver que no solamente había PRI y PAN, no había el bipartidismo que quiso Carlos Salinas de Gortari. Sí. Bueno, estamos perdiendo la comunicación con nuestro estimado Miguel Arzate. Creo que está dicho lo fundamental en torno a lo que ha sucedido esta mañana en Palacio Nacional, y hacía precisamente esta reflexión el presidente sobre que antes la idea de Carlos Salinas era que solamente existiera un sistema gato pardo, en donde la diferencia entre el PRI y el PAN era la diferencia entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Básicamente es lo mismo, y ayudó al PRD para romper ese bipartidismo y darle cauce a la izquierda. Ya después se corrompió, ya después los chuchos se hicieron de las suyas, se acabaron vendiendo y acabaron en las manos de Peña Nieto en el Pacto por México. De eso vamos a hablar también más adelante. No sé, nuestro querido Miguel ya está con nosotros. Si ya tienes la pregunta del día, estimado. Precisamente vamos a preguntar a las personas qué opinión tienen sobre la pérdida del registro del PRD como partido nacional. Esa será la pregunta, Jorge Armando, y más adelante nos conectamos con la respuesta. ¿Te parece? Con mucho gusto, estimado. Nos vemos. Nos conectamos adelante.